Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. Tanto a los suscriptores antiguos como a los nuevos, sean muy bienvenidos. Puedes conectarte con La Voz del Maestro en plataformas alternativas como BitChute, Rumble y Brighteon. Te sugiero encarecidamente que intentes unirte al menos a una de esas plataformas alternativas, porque puede llegar el día en que todo lo que tienes disponible aquí en YouTube de forma gratuita sea censurado o eliminado. Pero al menos por el momento esas plataformas son una fase de transición donde aún puedes encontrar otras cosas que ya no pueden alojarse aquí en La Voz del Maestro. Así que si miras en la caja de descripción abajo, verás los enlaces a esos 3 lugares. También verás el enlace de este mensaje que te llevará de regreso al blog de profecía de La Voz del Maestro. Eso es www.themastersvoice.com. Ese es el blog de profecía que administro para el Señor, donde he estado publicando palabras proféticas que he recibido del Señor desde 2012 hasta ahora, abril de 2023. Así que continúo trabajando con estas profecías, pero les estoy avisando a los espectadores con anticipación que se harán cambios en la forma en que estas profecías serán presentadas. Y aunque esta parte pertenece a otra profecía, pertenece a otro mensaje que espero poder escribir y publicar pronto, simplemente les haré saber lo que Dios tiene que decir. Y lo que Dios tiene que decir es que Él ya ha visto, incluso antes de que yo comenzara este trabajo, y ha determinado que en realidad Estados Unidos no quiere estos mensajes y no quiere recibir estos mensajes. Y yo, Celestial, soy testigo de eso. Y por eso ha habido sueños que Dios ha estado dando acerca de cómo va a resolver eso. Pero habrá cambios en la forma en que se transmiten los mensajes, porque estos mensajes no son deseados, porque estos mensajes son en gran parte rechazados. Cristianos que aprecian el mensaje, por favor entiendan que ustedes están en una especie de aula. En este tipo de aula, el aula de la profecía, el maestro no está trabajando con ustedes que saben cómo orar y leer su Biblia. El maestro no está trabajando con ustedes que saben cómo ayunar y orar. El Señor envió estas profecías con un doble propósito: para preparar a aquellos que le pertenecen y para reprender y advertir a aquellos que no le pertenecen. Así que aquellos que le pertenecen sabrán de quién es la voz que escuchan. Reconocerán estos mensajes como los mismos mensajes que el antiguo Israel recibió justo antes de ser juzgado. Cada vez que estaba a punto de recibir un juicio, ¿qué sucedía? Recibía un periodo de advertencia muy prolongado. Y según su respuesta a ese largo periodo de advertencia, se determinaba cuán severo sería su castigo. Y así Dios advertía a aquellos que le pertenecen, y también enviaba a sus profetas a aquellos que estaban fuera de la fe, a los que no sabían nada sobre él. Así que cuando estás en este aula, las lecciones se presentan para quienes ya conocen al Señor, para quienes reconocen su voz con facilidad, para quienes no necesitan 10,000 videos para probar el espíritu o lo que sea. Reconocen la voz, reconocen el mensaje y ahora se supone que deben entrar en arrepentimiento. Arrepentimiento por tu vida personal, arrepentimiento por tus familiares, un tiempo para advertirles, un tiempo para compartir estos videos mientras el sol aún brilla y todavía se te permite hacer cosas así. Y luego está el otro grupo, y siempre he dicho aquí en Estados Unidos que es lamentable que seamos superados en número por el otro grupo. Esta es simplemente la realidad. La gente no quiere escuchar estas cosas. Y no puedes decir que esto es una mentira, porque cuando intentas compartir estas cosas, no ven los videos. O te dicen que eso es una tontería, que no lo van a ver, que estás siguiendo profecías falsas, enseñanzas falsas, o te mienten y te dicen, oh, sabes, sí, puede que sea cierto, pero intentaré hacerme un tiempo, y nunca lo ven. Nunca vuelven a hablar contigo al respecto. No tienen la capacidad ni el interés. No están interesados en este tipo de verdad, porque ya han sido formados a la imagen de un Dios falso del cual no quieren apartarse. Y así, cuando el Señor no envía muchos mensajes diciendo ánimo iglesia y ya vengo iglesia y manténganse sanos iglesia, entonces debes entender que en el aula hay niños que saben hacer la tarea y niños que están reprobando la clase.
Y la mayoría de estos mensajes están dirigidos a los niños de corazón duro, que están reprobando la clase. Desafortunadamente, este es un juicio sellado, un juicio completo. Estamos en la clase con aquellos que están reprobando. Y por lo tanto, cuando Dios comience a castigar a Estados Unidos, no vamos a levitar hacia el cielo y escapar de la crisis bancaria. Estaremos aquí mismo cuando la nación sea castigada por el pecado de la avaricia de Wall Street, la avaricia de los líderes y la avaricia y el amor al dinero que hay en el pueblo. No iremos a ningún lado cuando haya escasez de alimentos. No iremos a ningún lado cuando lleguen ataques contra la nación. No iremos a ningún lado cuando haya guerra civil. He compartido la analogía de vivir en el chiquero con quien cuida a los cerdos. Lo llevan a la casa y, por asociación, incluso quien no maneja la porqueriza queda contaminado. Así es simplemente la suerte de cómo son las cosas aquí en Estados Unidos. La profecía de hoy se llama Titulares del Futuro y la recibí, diría yo, la semana pasada quizás, creo que sí. 3 de abril de 2023 y continúa con el juicio de Dios sobre América a través de castigos físicos. Revisé el blog y puedo ver que he estado trayendo estas profecías de castigos físicos durante años. Es solo que en realidad no he hecho videos de esas profecías porque empecé con Rusia y China. El Señor dijo que esa era la parte más importante. Así que me tomó meses trabajar en todas esas profecías y luego pasar a detallar el pecado de América, lo cual tomó más meses para recorrer la serie sobre el pecado. Y luego Dios me llevó a hablar sobre el poder de América y las cosas que ha hecho en el mundo, y después a la serie sobrenatural. Y ahora hemos llegado a este punto donde el Señor está examinando la caída del dinero, el colapso del gigante. Estados Unidos, como el estándar mundial de efectivo y liderazgo financiero, será completamente destruido. Y estoy viendo una similitud aquí entre ahora y cómo era en la era del COVID. En la era del COVID parecía que eso era lo único de lo que Dios podía hablar. Parecía que cada vez que daba 3 o 4 mensajes venía otro más. Y el Señor hizo eso durante casi 1 año y medio de advertencia. Y luego, tan abruptamente como había comenzado a advertir en abril de 2020, dejó de advertir. Y lo que sucede es que el Señor hablará una y otra vez sobre un asunto para advertir a la gente y evitar que realmente se precipiten en ello. Pero cuando la gente sigue precipitándose en ello, como dije hace unos momentos, cuando las personas rechazan la bondad, la misericordia y el amor que Dios les ha mostrado, los mensajes se detendrán. No significa que haya cambiado ni una sola cosa respecto a los mensajes en el cielo. Significa que las advertencias ahora han sido apartadas para que la gente pueda hacer exactamente lo que quiera y así el juicio pueda caer sobre ellos. Y esto es lo que el Señor me dijo recientemente mientras dormía, cuando estaba teniendo un sueño terriblemente frustrante que me hizo sentir tan furiosa y enojada por la forma en que la gente se comporta aquí. El Señor me dijo: Celestial, absolutamente apártate y déjame juzgarlos. Y si alguien ha leído el Éxodo, sabrán que eso es lo que Dios le dijo a Moisés. Le dijo: apártate completamente porque ahora los juicios vendrán sobre ellos. Y así estoy leyendo los juicios físicos que vienen para Estados Unidos, cosas que aparecen en tantas profecías. He hablado del hecho de que California se va a quebrar. Vi a California quebrarse. Primero sufrió un terremoto a lo largo de la falla de San Andrés, un terremoto terrible. Pero eso no es todo. California se desprendió por el lado de San Francisco. He hablado de esto muchas veces en los videos antiguos que vi la Tierra. Estaba bajo tanta presión de ambos lados, como si estuvieras empujando 2 pedazos gruesos de masa así, 2 capas de suelo. Se juntaron y empezaron a empujar y empujar y empujar hasta que se levantaron en un montón y luego se rompieron. Así. Y un lado se inclinó como un plato y fue directamente bajo el agua. Y así el Señor ha traído de vuelta estas cosas y nos ha permitido pasar por ellas. El 3 de abril tuve un sueño y fue en ese momento justo antes de la mañana. Tengo muchos sueños vívidos y revelaciones donde el Señor incluso me habla a veces en el sueño. Estoy soñando. Y entonces el Señor está allí.
hablando por encima y más allá del sueño, y yo estoy viendo el sueño y lo estoy escuchando. Así es como es. Él me mostró 5 titulares de periódicos, así que vi 5 periódicos sostenidos frente a mí. Nadie los sostenía y no estaban haciendo nada dramático. Simplemente había un fondo negro y 5 periódicos estaban allí. Y el Señor me ha dado permiso para hablar de 4 de ellos. Y así, el primero decía, el Panhandle de Florida se desprende. Y no era como un titular sensacionalista, simplemente decía, el Panhandle de Florida se desprende. Pero en este sueño, la parte que se desprendió no es la que tradicionalmente se llama el Panhandle en el mapa. La parte que vi hundiéndose completamente bajo el mar es la mayor masa terrestre de Florida. La parte de Florida que parece un dedo que sobresale hacia el océano. Y así vi el mapa de los Estados Unidos, desde el aire, y luego hizo un zoom para que la imagen estuviera mayormente ocupada por Florida. Así que lo que veía desde el aire era lo verde que es. Florida es realmente verde con tantos pequeños canales y cosas que la atraviesan, y luego en el lado exterior tenía playas con extensiones de arena, pero vi mucha agua golpeando los bordes de Florida. Así que si sobresale así, si sobresale hacia el mar de esta manera, vi grandes olas llegando con crestas blancas, lo que significa que el agua está bastante agitada, el agua está bastante brava. Venía desde el lado este y también desde el lado interior aquí en el oeste, y no estaban exactamente golpeando, no empezaron golpeando al principio. Lo que parece al principio es, por favor, trata de seguirme. Imaginemos que Florida es como una rebanada de pan, así, una rebanada plana de pan. Así que voy a tener que apartar mis manos de aquí, pero solo trata de imaginar que esta pieza está ahí. El agua entró por aquí y literalmente parecía como si el agua comenzara a presionar a Florida hacia abajo. Así que simplemente se fue metiendo y metiendo y metiendo hasta que empezó a inundar completamente el borde este y el borde oeste, y también a inundarla hacia abajo hasta que solo la parte del medio no lo estaba, teniendo problemas por el agua aquí y el agua aquí. Así que el agua estaba subiendo rápidamente por ambos lados del estado, toda esa parte que sobresale hacia el mar. Y como resultado, una inundación rápida, lo que significa que todo lo que está a lo largo de los bordes se estaba ahogando y luego avanzando lentamente hacia el interior, estaba ocurriendo a un ritmo acelerado. Y entonces la escena cambió. Y luego vi que esa parte principal donde Florida sobresale hacia el mar, sufrió un terremoto masivo y se desprendió y cayó al mar. Comenzó a hundirse en ángulo, justo como vi en California. Empezó a irse en ángulo y se desprendió justo en el lugar donde podrías decir que Florida realmente se asienta y se une al resto del Panhandle. Y entonces se desprendió debido a un terremoto masivo que vendrá a ese estado como parte de su juicio en el futuro. Y he dicho aquí que tanto Florida como California tendrán partes que se desprenderán y caerán al mar como parte de su juicio. Y así el Señor dice que California tiene muchos pecados, como la perversión sexual, el transgenerismo y la homosexualidad. Y contra Florida, el Señor ha dicho que allí hay trata de personas, inmoralidad sexual, orgullo y confiar en la fuerza humana, así como levantar ídolos humanos en quienes confiar en lugar de confiar en Jesucristo. Y aún así, la gente seguirá protestando y dirá, ¿pero qué hemos hecho? Y la gente dirá que no. Resisten y se rebelan contra la palabra del Señor porque la gente en Estados Unidos nunca ha aprendido el misterio de lo que yo llamo la puntuación divina. En la Biblia, la gente entendía la puntuación divina. El Señor decía algo y entonces la gente decía, amén, Él ha hablado, es bueno. Y sin embargo, miras la cosa que el profeta ha pronunciado. No es nada bueno. Le están diciendo que después de esto, cuando mueras, tus hijos van a pelear y van a destrozar el reino. Y el rey diría, bueno, es bueno, porque en su corazón él piensa, bueno, al menos este juicio horrible no vendrá en mis días. Así que la gente sabía cómo escuchar la palabra de Dios y aceptarla. Pero aquí la gente no tiene oído para reconocer el mensaje.
No tienen oído para reconocer la voz del Señor porque no son ovejas verdaderas. Son ovejas impropias, ovejas rebeldes. Apenas se mantienen dentro de la casa de Dios con sus pezuñas, diciendo ser hijos, pero no reconocen la voz del pastor cuando él habla a la tierra y manifiesta su ira justificada y su desagrado se hace conocido. Dicen cosas como somos buenas personas. Dicen, pero ¿qué hay de este otro país? No somos el único país que cometió este pecado. Dicen, ¿por qué profetizas contra nosotros? ¿Quién te llamó? ¿Cómo sabemos de dónde eres? Y más. Por favor, entiendan que el Señor escucha cada una de las palabras que se dicen y siempre les he dicho a los cristianos que realmente desean esta palabra, que nuestro castigo es que somos tan pocos y que las personas que hacen estas cosas nos superan en número por millones a uno. Y por lo tanto, su comportamiento será el que prevalezca. Si alguna vez te has preguntado por qué el juicio sobre Estados Unidos no ha sido revertido y por qué Apocalipsis 18 sigue siendo el estándar bajo el cual viviremos y eventualmente caeremos, es porque en esta nación estamos abrumados y sobrepasados por personas de corazón endurecido, que se niegan a arrepentirse y se niegan a aceptar la culpa por las cosas que Dios dice que Estados Unidos ha hecho. Y la mayoría de estas personas que veo a diario no son incrédulos. Son personas que dicen ser de Cristo. Aseguran que Cristo nunca podría hacerles estas cosas. Hace 10 días traje la palabra del Señor sobre cómo Él dijo que azotaría a Florida y Texas con inundaciones. Esa palabra fue básicamente rechazada como una brasa ardiente. ¿Cómo te atreves a decirnos esto? Esto no es de Dios. 10 días después, ¿con qué están lidiando ahora? Informes de noticias por todas partes dicen que esto es una lluvia histórica y sin embargo es solo un día de lluvia. ¿Pero qué dijo Dios? Que llovería y llovería y llovería y llovería y llovería y llovería y llovería sobre Florida hasta que el agua les entre en la boca. Hasta que les llegue al pecho y al cuello. Y si eres una persona que piensa la cintura de un hombre es el pecho de otro según la altura, y aquí estamos hablando de hombres, no de niños pequeños. ¿Qué harán las personas cuando tienen 3 hijos menores de 10 años y ambos padres miden 1,73 metros? ¿Quién es el niño que va a caminar en agua que le llega a la cintura, al cuello y a la cara? La gente no podrá quedarse en sus casas porque los servicios de rescate no podrán llegar a todos al mismo tiempo. Incluso la mágica FEMA solo puede brindar cierta cantidad de ayuda. Hace 10 días dije esto y lo escuché. No le tenemos miedo al clima lluvioso. Eres un profeta del desastre. Llevas mucho tiempo diciendo esto y nunca hemos visto nada. Simplemente odias a Estados Unidos. Un día de lluvia. Un día de lluvia. Y aún así dice que lloverá sobre ellos en proporciones como las de Noé. Pero ellos dicen que Dios nunca podría decirles eso a ellos. Así que supongo que simplemente decidió mostrarles a qué se refería. El segundo titular vino después del primero y simplemente decía, Portland y el resto de Oregón se inundan. No vi ninguna imagen con esto. Solo escuché al Señor hablando y esto es lo que dijo. Dijo que Portland tendrá inundaciones y desastres humanitarios. FEMA estará presente en Oregón con el propósito de brindar ayuda para labores de búsqueda y rescate, para reasentamiento, para alivio de desastres y también operará de manera más activa en gran parte de Estados Unidos. Muchas áreas experimentarán inundaciones récord y sufrirán daños masivos a la vida y la propiedad. Y FEMA se convertirá en una agencia central de ayuda y en el brazo de la bestia en los tiempos finales. Y así que Dios realmente no ha hablado mucho sobre FEMA. Creo que el único lugar que realmente puedo recordar donde realmente se mencionó fue en esa profecía que hablaba de la ayahuasca, donde dije que soñé que estaba en algún campamento y pensé que estaba allí para trabajar. Pero la verdad es que mi mente nunca pudo recordar realmente cómo llegué al campamento o qué trabajo se suponía que debía hacer allí.
Y finalmente, hacia el final del sueño, el Señor reveló que en ese campamento la comida estaba siendo microdosificada todo el tiempo. Espero que los que ahora se microdosifican por elección estén escuchando que esta no es una práctica que Dios aprueba. Al poner pequeñas cantidades de sustancias en tu cuerpo, no sabes cómo estás contaminando y poniendo en peligro este templo, exponiéndolo a habitantes que vendrán a vivir dentro de ti y controlarán tus movimientos. La microdosificación es pecado. Estás introduciendo sustancias en tu cuerpo que el Padre Celestial no aprueba. ¿Para qué? Para sustituir emociones felices, porque no puedes lidiar con tu vida por ti mismo. No acudes al Espíritu Santo para sanar. No buscas consejería adecuada ni trabajas los problemas y traumas que son comunes a la humanidad. La Biblia dice que no debemos sorprendernos cuando nos suceden cosas. Todo lo que nos sucede es común a los hombres. Pero la gente en este país está acostumbrada a buscar la solución rápida y la felicidad disponible en una botella, en una pastilla o en una aguja. Y ahora la nueva moda es introducir pequeñas dosis de sustancias en tu cuerpo para alterar el código de tus emociones. Y piensas que puedes hacer estas cosas y que no habrá consecuencias. Habrá literalmente un infierno que pagar. Y esto no es una exageración. Un infierno con demonios habitando en ti en los últimos días, tú que tienes rastros de drogas y otras cosas en tu cuerpo y piensas que es un viaje o que, ya sabes, es solo un mecanismo de afrontamiento, te será tan difícil. Y en este sueño el Señor me mostraba que en realidad yo estaba en uno de esos campos de los últimos tiempos que harán, donde microdosifican la comida cada día, lo justo para mantenernos cómodos, para mantenernos felices, para mantenernos dóciles y para mantenernos inconscientes de que nos han puesto en un lugar de exterminio. Así que el Señor está diciendo que FEMA va a tener un papel más importante en los últimos días, brindando ayuda, realizando búsquedas y rescates, reasentando personas y proporcionando alivio en desastres. Y eso es porque Dios va a golpear a Estados Unidos por todos lados con desastres naturales récord que nunca antes hemos experimentado aquí. Estados Unidos no es realmente conocido por ser un área, por ejemplo, de actividad volcánica. Eso solo ocurre en ciertos lugares como Yellowstone. Pero lo que vi en los últimos días, hay una profecía sobre esto. Se llama la fuente de los hombres muertos, y es que el suelo de Estados Unidos comenzó simplemente a abrirse como una cremallera. Literalmente simplemente se rasgó. Y en vez de encontrar tal vez solo una grieta profunda en la que podrías mirar y decir, oh, esto es un terrible socavón o algo así, lo que salió volando de esa grieta fue lava hirviendo, y no del tipo lento como la que hay en Hawái, como ese volcán. Me refiero a ese volcán cuya lava tarda mucho en salir. Lo que salió fue magma en láminas que corría por el suelo como un líquido. Era tan rápido que literalmente era como una ola que viene del mar y simplemente avanza. Todos conocemos la velocidad de las olas de agua, pues ese magma se movía a la velocidad del agua y mató a muchísimas personas en la visión que Dios me estaba mostrando. Y era un juicio sobre Estados Unidos. Y el Señor dijo, ¿ves cómo el suelo de repente se abre y sale ese líquido? Él lo llamó llagas de hombres muertos. Y luego me mostró a una persona que había fallecido en el hospital, como si una persona no es refrigerada adecuadamente después de morir, el cuerpo se vuelve muy blando. Y entonces comienza a reventarse y sale un líquido putrefacto. Él dijo que exactamente de la misma manera en que la piel de los muertos se revienta y sale ese líquido, la tierra también tendrá llagas de hombres muertos y se abrirá. Y ese magma salió y mató a tanta gente en este país, y este no es un país conocido por su actividad volcánica. Así que mientras Dios trae desastres sin precedentes a Estados Unidos, FEMA va a ser muy ensalzada, muy expuesta en el centro de atención. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de la ayuda en desastres. Y entonces el siguiente titular decía, región de los Grandes Lagos destruida. Y los Grandes Lagos están realmente al norte, cerca de la frontera que compartimos con Canadá, una familia de 5 grandes lagos que son mundialmente famosos por lo interconectados y grandes que son. Y así el Señor dice que estos lagos se desbordarán
y causarán una gran zona inundada en Estados Unidos. Y eso hará que la zona sea intolerable para los extranjeros. Así que no estoy segura de lo que significa esa última parte. Obviamente sé lo que significa que los lagos se desborden porque lo he mencionado muchas veces, que vi que no solo Estados Unidos tendrá una grieta profunda justo en el medio. Habrá una grieta enorme justo en el centro y con todas las cosas, la lluvia, las inundaciones y todo, el agua irá y se asentará en esa grieta de tal manera que será difícil moverse de un lado al otro del país. A este lado del país. Pero él dijo que además de las inundaciones, el área de los Grandes Lagos se volverá intolerable para los extranjeros. Así que los estados alrededor de los Grandes Lagos son estos: Ohio, Wisconsin, Indiana e Illinois, Michigan y Minnesota, Pensilvania y Nueva York, y también la provincia de Ontario se considera parte de esa región. Así que podría significar que hay grandes cantidades de extranjeros viviendo allí, y cuando ocurre ese tipo de inundaciones, tal vez ellos no están acostumbrados a ese tipo de inundaciones y se irán y volverán a su país de origen. Pero también se me ocurrió otra cosa y la comparto ahora. Podría significar que cuando el agua suba en esas áreas mucho más de lo que jamás ha subido, se filtrará en cuevas que normalmente no se inundan y en zonas de árboles que normalmente no se inundan, y perturbará a otro tipo de extranjeros, estas criaturas que viven allí, alejadas y apartadas de la sociedad humana. Las aguas de las inundaciones subiendo hasta zonas montañosas y cosas así, e inundando tierras bajas a las que la gente normalmente no va, podrían perturbar a estos seres de los que Dios siempre nos ha dicho que conviviremos con ellos en los tiempos finales. Y pueden salir de su escondite para escapar de ese inusual aumento del agua. Y entonces la gente finalmente entenderá lo que el Señor ha estado diciendo durante todos estos años, que no vivimos solos dentro de estas fronteras. Estados Unidos está roto, dice el Señor. Estados Unidos recibirá inundaciones que no podrán ser contenidas. Y la región de los Grandes Lagos se inundará. Estados Unidos se partirá en dos. Se agrietará y tendrá una fisura justo en el medio, y el agua fluirá hasta que llene esa grieta. Estados Unidos tendrá inundaciones severas en varias áreas como juicio. Y el Señor ha estado diciendo esto desde hace algún tiempo, que Estados Unidos tendrá más grandes lagos formándose alrededor de esta nación debido al tipo de desastres naturales que ocurrirán. Esto significa que áreas que nunca jamás han tenido agua estancada. Grandes cuerpos de agua permanecerán allí. Lugares van a quedar sumergidos en este lugar. Lugares van a quedar bajo el agua. Recientemente traje una profecía, no puedo recordar el nombre, y Dios dijo que el castigo para los países pecadores, no solo Estados Unidos, estaba en la profecía sobre Texas. Los países pecadores es que Él inundará muchas regiones de esos países y quedarán bajo el agua. Y uno de esos lugares que se mencionó hace aproximadamente un mes y medio fue Australia y otro fue Nueva Zelanda, donde dijo que pueblos enteros de esos lugares quedarán bajo el agua. Y esa profecía fue dada en 2022 y ahora en 2023. Comenzaron el año viendo exactamente lo que el Señor estaba diciendo. Así que aquí hay un fragmento de una antigua profecía dada en octubre de 2020. Estas son las palabras del Señor. Las escribí tal como las recibí. Verán cómo su geografía será grandemente invadida y dividida. Así que la parte de la invasión ya se ha cubierto bastante aquí. La parte de la división, así es como va. América caerá en dos partes como una manzana cortada limpiamente. Se dividirá por la mitad debido a un desastre natural de proporciones inmensas. Y lo que sentí mientras el Señor me hablaba fue tierra, terremoto, desastres naturales, así como cambios químicos y físicos en la topografía, el clima y los procesos naturales del mar, la tierra y el aire causarán destrucción por agua, viento y fuego.
Así que el país va a estar bajo desastres de viento, desastres de agua, desastres de fuego, desastres de fracturas, desastres volcánicos y todo tipo de juicios, y lo siento. Si puedo volver a la reciente profecía para Texas y Florida, Dios dice que no va a mostrar el tipo de misericordia y gracia que ha estado mostrando en tiempos pasados. Él dijo que en realidad nunca hemos visto el tipo de número de muertes con el que la gente en Bangladesh, Filipinas, Tailandia e India tiene que lidiar cuando sufren sus desastres naturales. Dios siempre ha sido misericordioso. El número de muertes es bajo. Ocurre daño a la propiedad, sí, pero no tanto. Un devastador costo en vidas humanas. Él dice que ha retirado su gracia y que Estados Unidos tendrá el mismo tipo de devastación y llanto por crisis humanitarias que todos estos otros países han tenido. Y vemos en las noticias que 40,000 personas, 45,000 personas son arrebatadas en un solo país por un terremoto. Y tal vez 60,000 personas arrebatadas en un solo país por un tsunami. Una pérdida intolerable de vidas humanas, especialmente porque son vidas humanas de personas que no conocen a Jesús. Ellos no adoran al Salvador eterno. Entraron a la eternidad desnudos y sin vestidura, y se encontrarán con el Señor sin cobertura del perdón, la salvación y la sangre que salva. Estados Unidos tiene acceso a todas estas cosas y aún así ha logrado pecar hasta colocarse en una situación donde este es el castigo y la acusación que ahora está escuchando. La nación temerosa de Dios, la nación amante de Dios, la nación que envió misioneros a todos ha logrado pecar hasta caer en la idolatría, el paganismo y la prostitución espiritual, hasta el punto de estar escuchando esto, que las redes sociales le mostrarán a sus ciudadanos flotando en el agua, y aún así la gente seguirá negándolo, seguirá diciendo que no es Dios hablando porque Dios no encaja con los podcasts y las voces mentirosas que han elegido seguir directo hacia un precipicio. Esa es tu propia decisión. Quien quiera que encuentre este video, esa es tu propia elección, porque la verdad no cambiará por tus preferencias. El Señor dice que las placas tectónicas bajo este continente se moverán repentinamente en lugares donde nunca antes se había registrado actividad sísmica. Y Estados Unidos tendrá una epidemia de socavones. Esos son esos agujeros repentinos que simplemente aparecen, y todo lo que esté encima, un auto, todo el patio trasero, la mitad de tu casa, simplemente cae dentro de esa cosa. Y él dijo que la tierra en Estados Unidos será perturbada por primera vez en siglos. Y Texas fue destacado como uno de los lugares donde esto sucederá, pero ocurrirá en muchos lugares. El titular final es este: millones ven a Jesús en todo el mundo. Y todo lo que el Señor dijo aquí es: me apareceré a muchos y cambiaré su opinión sobre mí. Así que esta profecía no tiene límite de tiempo. De hecho, si haces aunque sea una mínima investigación, verás, al menos en mi opinión, que uno de los grupos demográficos más famosos, uno de los grupos demográficos más grandes de personas en esta tierra a quienes Jesús le encanta mostrarse, es a los musulmanes. En proporción, nunca he escuchado más testimonios de Vía Isa, Vía Jesús, que en la comunidad musulmana. Y tiene sentido para mí porque estas personas están profundamente unidas a su fe. El Islam no es algo que la gente tome tan a la ligera como se toma el cristianismo. El Islam es el núcleo de la identidad del musulmán. Es su pan de cada día. Es quien es incluso antes de ser el nombre que le dieron su padre y su madre. Y así, cuando las personas toman su fe con tanta profundidad, esta se cimenta a un nivel que es muy difícil de superar, porque es muy difícil intentar quitarle la identidad a una persona. Te van a pelear por ello porque sienten: si te dejo esto, no queda nada de mí. Pero Jesús dice que Él se aparecerá a los musulmanes, a los sikhs, a los budistas, a los bahá'íes, a los sintoístas, a los ateos, a los cienciólogos, incluso a personas apartadas, amargadas y heridas que alguna vez conocieron a Jesús y se alejaron.
Pero a las únicas personas a quienes Él no se revelará son las copas llenas, las copas que creen que conocen a Jesús, las copas que piensan que por citar versículos bíblicos o decir, bueno, yo he estado aquí, bendito sea Dios, desde 1972 entregué mi vida a Jesús cuando apenas era un chiquillo. Es muy difícil enseñar a esas personas. Es muy difícil enseñar a los católicos porque están ligados a algo que ni siquiera es una religión falsa. Están ligados al orgullo. Están ligados a la certeza de que conocen al Señor y Maestro de nuestra fe, Jesucristo. Y sin embargo tienen una imagen vacilante o completamente errónea de Él. ¿Y cómo se les puede dar otra imagen? Jesús dice que irá a las personas cuyas mentes está listo para cambiar acerca de Él. Y esas son personas endurecidas por la religión falsa, personas que están endurecidas por la desinformación y personas que, debido a sus antecedentes culturales y sus creencias culturales, han sido excluidas desde el principio, desde el inicio, de recibir y creer en el Evangelio. Y he estado hablando de estas personas porque Jesús me está mostrando a estas personas, que hablaré a estas personas, y el evangelio que no puede ser recibido en una nación que comparte el mismo idioma que yo será recibido en lugares donde se necesita un intérprete, el plato está siendo retirado. Y eso es parte de lo que mencioné al principio, que las cosas serán diferentes aquí en la voz del maestro. El Señor me dijo, apártate, mantente al margen, no los tomes más de la mano. Algunas de las cosas que Él destacó fue cuando vienen de manera casual y dicen, oh, tienes un mensaje sobre esto. Y Él dijo, no les respondas. No les respondas porque no les importa buscar su propio alimento. No les respondas. No les muestres dónde está el enlace. Si no lo buscan, si no van al blog y hacen la búsqueda necesaria para su propia alma celestial, déjalos. Sentí que grandes pesos caían de mí cuando él me hablaba, aunque yo estaba durmiendo, porque la gente no es consciente de cuánto extra se hace aquí. Como la palabra no solo se trae y se deja caer. El Señor dijo esto, dijo esto, dijo esto. El número de muertos será aproximadamente esto. Y gracias por estar conmigo. Esta es celestial. Adiós. No, los videos se han alargado. Contienen exhortación, contienen enseñanza, contienen amonestación, contienen tantas advertencias para aquellos que están en la clase y piensan que están aprobando, pero están fallando. Y aún así, la gente vendrá y reprenderá y dirá todo tipo de cosas y dirán, bueno, estás despotricando en los videos porque son infantiles y no entienden que la razón por la que no llevan nada es porque no fueron construidos con los materiales necesarios para soportar nada. Dios les da una cruz a sus obreros, pero luego las personas sin cruz hablarán sin parar y pensarán que están capacitadas para criticar lo que no pueden hacer. Y esta es la cruz que llevan los profetas. Llevan la acusación de que sus palabras son falsas. Llevan la acusación de que sus palabras están fuera de temporada, fuera de tiempo y que no son de Dios. Las mismas personas que buscan salvar y por las que oran los rechazan. Y su carga, su dolor, es estar ahí sabiendo que casi nada está siendo escuchado, que casi nada está siendo recibido hasta el día en que todo se cumple. Y entonces se quedan de pie y tienen que vivirlo todo de nuevo. Ver personas flotando en el agua, en el sueño, y luego escuchar a Dios decirme hace 1 o 2 años, vas a ver mucha muerte porque yo no seré parte de eso, solo tendré que observarlo en el ámbito espiritual y luego verlo cumplirse. Y por eso siempre trato de decir amablemente en el día que estos mensajes, no sé qué estás viendo, no sé a quién sigues, solo sé que cuando estos llegan a través de Isaías 13. Los hombres fuertes se doblarán como si estuvieran de parto. Toda mano quedará débil, las rodillas temblorosas. Nadie podrá decirme, celestial, creo que está sucediendo. De costa a costa, de un extremo al otro de este país, todos sabremos que las profecías de la voz del Maestro se están cumpliendo. Así que simplemente voy a presentar el material. Si hay versículos bíblicos, los daré,
Si el Espíritu Santo me guía a abrirlos, los abriré. Si Él no me guía, literalmente daré la cita del versículo y lo dejaré ahí. Si vas y lo lees y entiendes lo que significa en relación con la profecía, que Dios te bendiga. Si vas y lo lees y no entiendes, bueno, entonces será el momento en que tendrás que poner más abono alrededor de tus raíces e intentar crecer rápidamente en la fe. Este es el mensaje y se llama Titulares del futuro. Florida se desprenderá y se irá adentrándose en el mar. Otros lugares tendrán terremotos. California se desprenderá. Portland y Oregón tendrán inundaciones tan graves que FEMA tendrá que estar presente allí para labores de desastre y ayuda. La región de los Grandes Lagos será destruida, no solo inundada. El Señor dice que será destruida y que allí serán descubiertos extranjeros. Incluso podrían ser fuerzas ocultas del tipo que el Señor dice, discúlpenme por favor, que invadirán esta nación. Ese es otro tipo de extranjero que podría ser revelado cuando las áreas comiencen a inundarse inesperadamente. Y el último, Jesús diciendo que se mostrará a millones en todo el mundo, que aparecerá ante muchas personas y cambiará su opinión sobre él. Y la manera en que Dios hará esto es a través de su vino de los últimos tiempos. Yo profeticé sobre esto en 2020. Vasijas que Él ha escondido, los desconocidos que Él preparó, los que no están corrompidos con falsa doctrina, los que son lo suficientemente maduros para tomar el libro y masticar el alimento de hierro que Él les da en vez de decir, no, esto es todo. Imagínate si yo le dijera a Jesús, estas profecías son todas después del rapto, no aplican a mí, Señor, no puedo recibir. Imagínate si yo fuera como algunas de las personas que vienen aquí tan llenas de duda e incredulidad. Imagínate si Jesús estuviera tratando de darme este rollo que yo he recibido en mi vida, este es mi llamado. Y luego le dijera, no te creo, no creo en esta voz que me habla y rechazo todos estos sueños y los devuelvo al remitente. Me pregunto qué tipo de juicio me esperaría cuando despertara y me diera cuenta de lo engañado que estaba. Alabo al Señor porque abrió mis ojos y no estoy engañado. Titulares del futuro, 3 de abril de 2023. Gracias a todos los que apoyan este blog. Ustedes son una verdadera bendición. Extraño los días en que podía enviar correos electrónicos. Para dar las gracias a todos, ya no puedo hacer eso. Apenas puedo ponerme al día con los correos electrónicos que recibo de todas partes. Así que si me enviaste un correo electrónico, puede que te responda o no, pero por favor, ten paciencia mientras tanto. Que Dios te bendiga y que Dios te devuelva tu semilla multiplicada. Gracias por valorar mi trabajo. Nadie está obligado a dar nada. Si realiza una donación, por favor no utilice Cash App. Llevo un tiempo diciéndolo. También necesito hacer el ajuste y quitarlo de mi información de resumen. Permanezcan en la palabra del Señor y hasta que nos volvamos a ver, que Dios los bendiga y adiós.